Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos en una edición más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Hoy será un episodio muy especial porque por primera vez tenemos un invitado y tendremos una nueva metodología a manera de entrevista y también porque, como saben bien, el día de hoy es cuando idealmente, o bueno, inicialmente se hubiera estrenado la serie de Andor. Entonces, como no tenemos contenido y estamos a 3 semanas del lanzamiento de 3 capítulos, pues puede ser un muy buen momento para reflexionar un poco de la psicología, la motivación, los simbolismos de lo que hay alrededor de Andor, porque sin duda es mucho más fácil hablar de estas cosas si las vemos en una galaxia muy, muy lejana, así las hablamos en primera persona. Soy Marco Pérez, psicólogo en Coruscant, y como saben, empecé creando contenido en Instagram y no era suficiente lo que podíamos reflexionar. Después surge este espacio a manera de monólogo para poder profundizar un poco en todo el contenido que se puede analizar referente al canon de Star Wars. Y hoy, por primera vez, vamos a empezar una nueva metodología con una entrevista. Y la entrevista me da mucha emoción, así decirlo, porque es alguien de quien yo soy fan, que llevo un tiempo siguiendo su contenido y me parece que es uno de los canales más completos en donde podemos encontrar reseñas a contenido nuevo, especulaciones, filtraciones con una advertencia muy prudente cuando eso no es spoiler y también unas discusiones y unas cantinas que se disfrutan a sobremanera entre las y los hispanohablantes. Entonces, seguramente ya sabrán de quién me estoy refiriendo. Es nada más y nada menos que Perdidos en Hot. David, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a Psicólogo en Coruscant, el podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que en primer lugar muchísimas gracias por invitarme, además ser el primer invitado así en este nuevo formato. Me hace mucha ilusión estar aquí contigo y nada, espero que sea una charla muy amena. Sin duda lo será, David, y creo que podemos empezar hablando un poco de tu persona. Si te parece bien, yo creo, y bueno, lo he leído y es una tesis incluso que pongo a prueba en este proyecto de psicólogo en Coruscant, es cómo Star Wars influye en nuestra vida, cómo influye en nuestra personalidad, qué cambios han habido. He participado en algunos otros directos con otras y otros creadores de contenido y la gente siempre habla el papel que juega Star Wars en su vida. Entonces, yo sé que tú eres músico, ¿no? Que tienes un balance aquí con esta, pues no sé, experiencia sensorial. Entonces, me gustaría platicar un poco qué tanto impacta Star Wars en ti. Pues fíjate, eh, ha impactado en mi vida de una manera que no te puedes ni imaginar, porque, bueno, como habías dicho, yo profesionalmente me dedico a la música, soy violinista. Y uno de los motivos por el que yo desde muy pequeño quise ir en esa dirección es precisamente la música de Williams en Star Wars. A mí eso me impresionó muchísimo y quieras o no, eres muy pequeño, todavía no sabes muy bien qué quieres hacer, pero ese tipo de cosas te impactan mucho porque, por muchos motivos, no solo por la música, sino por todo lo que rodea ese universo que crearon Lucas a nivel visual y Williams a nivel musical. Y la verdad es que a mí eso me ha marcado hasta el punto de que ha sido mi vida profesional, es mi vida profesional, o sea, ha inspirado en ello, al hecho de ser músico. Y, y por otro lado, pues mira, acabar también haciendo algo como el proyecto que tengo en YouTube, el canal de YouTube, donde pues al final estoy hablando en exclusiva de Star Wars, porque es algo que me ha marcado mucho. Aparte, como podéis ver, ando también bien de colección al respecto. Así que hay una influencia patente en mi vida, sin duda. Sin duda, y la música de Williams, a los que no somos conocedores de música, incluso motiva bastante, ¿no? Yo empezaba a identificar estos aspectos que en algún momento lo habrás analizado en tu canal sobre un leitmotiv o la forma tan elegante para utilizar la música para recordar ciertas emociones, ¿no? O que ya uno sabe que algo va a pasar porque hace una referencia, unas notas, no sé, de la fuerza y te hace ese eco, ¿no? Y eso sin duda creo que es bien valioso. Sí, o sea, es tal cual. La música impacta en nosotros de maneras que a veces ni siquiera sabemos. Y en otras ocasiones sí que lo sabemos muy bien, y sobre todo los compositores de bandas sonoras y saben aprovecharlo de manera excepcional para poder transmitir.
o que nosotros veamos una imagen y a través de la música tengamos un conocimiento extra sobre qué está ocurriendo en esa imagen, ¿no? Y es muy impactante cómo funciona también el cerebro en ese sentido. Eso sí lo he hablado en alguno de los vídeos que he hecho, cómo la música puede, puede realmente explicarnos una escena, una situación o una sensación, ¿no? Totalmente. Y mencionados también en tu primer punto, David, otros dos aspectos como te ha impactado, ¿no? Por una, el coleccionismo, ¿no? Y bueno, lo que hay alrededor de tu set. Y por otra, el canal. A mí me impresiona el crecimiento que ha habido en Perdidos en Hot, el profesionalismo y también cómo va cambiando la forma en que consumimos la gente entretenimiento e información, ¿no? Cada vez es más común que veamos un programa de YouTube, que sigamos a, no sé, creadoras y creadores de contenido más que un programa de televisión mismo, ¿no? Entonces, pero también ahora yo que estoy del otro lado, la responsabilidad, el trabajo, incluso el proceso creativo de estarse reinventando para no hablar de lo mismo una y otra vez. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue que tomaste la decisión, por una, de hacer el canal y dos, mantenerlo con el ritmo que lo has mantenido y sobre todo ahora que nos viene una avalancha de contenido que esto no para, ¿no? Entonces terminas de hacer unas noticias y ya hay otras dos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? Bueno, en primer lugar, el motivo de hacer el canal para mí fue sencillo. Yo soy una persona que disfruta de las cosas, cualquier cosa, ya sea arte o deporte. Siempre he disfrutado más de manera activa que pasiva. Eh, Me gusta más escribir que leer, me gusta más pintar que ver un cuadro, me gusta más eh, jugar un deporte que verlo, aunque también disfruto mucho de manera pasiva, obviamente. Y con las películas de Star Wars, que es algo que siempre me ha gustado muchísimo, todo el mundo de Star Wars, es cierto que era muy difícil eh, tener una actividad de forma activa, valga la redundancia. Entonces, al final, el canal también fue una manera de involucrarme con todo este universo, que es algo que a mí al final me llena más casi que la participación pasiva. En cuanto a las motivaciones y continuar, al final hoy en día yo creo que todos nos gusta tener ese sentimiento de comunidad, ¿no? Respecto a lo que nos gusta, aquello que valoramos, amamos, etcétera. Y el canal de YouTube fue una manera mm, que yo vi bastante bonita pues crear también esa comunidad. Y de hecho, yo ya estaba a través de un grupo de WhatsApp, pues con una serie de amigos que eran fans, pero digamos a menor escala, y siempre me preguntaban muchas cosas y ya que ellos se estaba convirtiendo casi en una conversación Claro. tipo línea telefónica de ayuda o algo. Entonces, ya fue uno de ellos que dijo, oye, David, ¿por qué no haces algo, ya que siempre estás hablando de este tema, sobre todo desde el punto de vista más informativo, que es una de las cuestiones que yo siempre he intentado cuidar en el canal? Obviamente, haces un canal, quieres darle un poquito de personalidad, de poner de tu parte, siempre vas a dar opiniones, está claro, pero intento centrarme mucho más en la información y en el análisis que en las opiniones personales en sí, que bueno, al final cada uno también tiene las suyas. Es divertido a veces darlas, hacemos vídeos donde las damos, siempre hablamos de esos temas, pero tampoco me gusta enfocarme en exclusiva en ese punto. Ya, claro, totalmente. Esta participación activa creo que responde mucho al principio de que Star Wars es parte de una cultura popular, ¿no? En donde ya no basta únicamente o la autoría de George Lucas o Disney. La realidad es que todas y todos vamos haciendo nuestra esa historia y yo creo que también por eso hay tantas expectativas tan complejas de satisfacer, ¿no? Lo que pasó con Kenobi, en donde Sin duda. ya es un terreno minado porque toda la gente se va creando su contexto o con las secuelas mismas, ¿no? Que uno decía, este no es el look que yo me esperaba porque cada quien lo va construyendo. Y por otro lado, el sentido de comunidad, creo que eso también es muy valioso y tenemos la suerte de compartir idioma, ¿no? Tanto unos que otros en Europa, pero principalmente en América Latina. Yo te veo muy activo acá en esta región. ¿Y cómo ha sido el conocer más gente, el interactuar?
yo sé que tú también tienes una red potente, ¿no? Por ejemplo, he visto JJ, ¿no? Que siempre está ahí contigo apoyando y que lo mismo hacen en su canal, o el mismo José del Fan para el Fan. ¿Cómo es esa comunidad cuando no se ve en pantalla, por ejemplo? Bueno, en el caso concreto de Jesús, de JJ, es cierto que yo ya le conocía antes, él también es violinista y habíamos estudiado juntos y trabajamos juntos también. Y de hecho, él estuvo desde el principio del proceso. Pero más centrado en lo que comentas, sí que es verdad que ha habido mucha gente con la que tengo ahora una relación obviamente muy centrada en el mundo virtual, pero con la que tengo, yo consideraría incluso mucha amistad, eh, y ha surgido a través del canal y a través de nuestro amor por Star Wars. Además, yo casualmente a mi alrededor no tenía mucha gente tampoco excesivamente apasionada con estos temas, y para mí pues ha sido muy agradable, ¿no? Conocer a gente fantástica, y pasar momentos incluso como este que estamos aquí compartiendo, ¿no? Pues hablando de esta pasión que tenemos contigo ahora, y yo por eso estoy más que encantado. Es, es una forma muy actual de relacionarse, pero desde luego a mí me ha llenado mucho siempre. Excelente, muchas gracias, David. Y entonces, aquí yo tengo una teoría y ya con eso empezamos un poco el contenido. Y va con la teoría de lo que en el psicoanálisis se conoce como el deseo, ¿no? ¿Qué es este deseo? Que es una fuerza que queremos algo, pero ya que lo tenemos, queremos algo más. ¿Qué pasa? Y yo comparo mucho eso con el hype. ¿Qué pasa con el hype que vamos sintiendo? Yo, por ejemplo, cuando nos enteramos que tenemos que esperar 3 semanas más para Andor, por una dices, pues bueno, ya quería ver el contenido, pero por otra, como que se perpetúa esta emoción, ¿no? Esa emoción que pasa antes de salir, antes de llegar a una sala que se va a estrenar, una premier, y luego como que pasa la premier, pasa el contenido y hay una especie de resaca, ¿no? Y uno, pues, ¿qué es lo que sigue? Ver el análisis, ver el todo explicado, ver las discusiones y lo que sigue, ¿no? ¿Cómo vives tú? ¿Estás de acuerdo con esto de que a veces es más el hype previo, el contenido? No sé, ¿cómo vives eso tú desde Perdidos en Hot? Fíjate, creo que es algo que a nivel sociológico es muy interesante, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde, o sea, somos sociedades muy consumistas, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos esa necesidad casi, que, que está en muchos ámbitos, de necesitar más siempre. Y además, parte de esa sociedad de consumo también crea esas necesidades y esas expectativas y todo ese proceso previo al producto, al proyecto o lo que sea, y también posterior. Y es cierto que yo muchas veces lo he pensado, imagínate lo que habría sido haber tenido en la situación actual el ritmo que había anteriormente de estrenos, por ejemplo. Y ya no hablo de los estrenos de la trilogía original, sino imagínate haber esperado ¿cuántos fueron? 15 años, 16 años entre la trilogía original y las precuelas. Eh, Está claro que la manera en la que consumimos ahora este tipo de cosas, ¿no? Y las franquicias y todo, ha cambiado muchísimo. Y también es parte de ese sentimiento de comunidad y de ese sentimiento de formar parte de algo, ¿no? Que es tener todo el tiempo un material sobre ese tema, el que sea, ¿no? Ujú. Creo que es algo muy interesante que también de alguna manera nos une. Es decir, ya no quieres solo tener la película que te ha gustado, quieres ver todo lo relacionado, todo lo que viene previo a ese punto. Y también quieres saber, como tú bien decías, lo que viene después. Es que quiero comentar esto. Es que quiero además comentar esto y que a la vez me vayas contando de lo que viene mañana. Y es algo muy interesante, ya te digo, a nivel sociológico, cómo hemos llegado también un poco a este punto y no sé hasta dónde llegará esto, de hecho. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué forma va a ser esto incluso hasta sostenible de la cantidad de contenido y sin sacrificar la calidad, ¿no? Que tanto se ha Mm. discutido últimamente, pero que a final de cuentas es muy rescatable y los productos que tenemos
son realmente valiosos, ¿no? Podemos discutir si el volumen se ve bien o no, si es o no creíble una escena, pero realmente hay una congruencia en el canon, que eso creo que es lo más valioso, ¿no? Problema sería que se nos saliera un what if o que saliera otra realidad, y aquí es una sola línea narrativa que es muy congruente y que permite pues expandir este tipo de análisis, ¿no? Ujú. Bien, pues vamos directo a Andor, ¿no? Que es un poco de la carnita y lo que queremos aquí hablar. Yo te he escuchado a ti, coincido, he escuchado a muchas y muchos creadores también sobre cómo Andor nos puede sorprender por el hecho de no tener tantas expectativas, por el hecho un poco como Din Djarin, ¿no? Que van en Exacto. un terreno menos complejo y que cualquier cosa podría pasar, aunque sabemos cómo va a terminar 5 días antes, ¿no? El último capítulo de la temporada 2. Pero yo aquí tengo algunos temas psicológicos que me gustaría aquí analizar, pero quiero tu opinión, ¿no? Y con estas preguntas que me he hecho algunas veces. ¿Tú crees que dentro del imperio podamos encontrar una perspectiva buena, alguien bien intencionado, más allá de lo que diga el emperador y la estructura jerárquica, y que realmente lo haga por querer traer galaxia? ¿Y crees que eso lo podamos ver pronto? Esta pregunta es muy interesante porque se puede ver desde muchos prismas. Yo lo primero que puntualizaría de esto es el concepto que ha habido hasta ahora en Star Wars del bien y del mal, ¿no? Han sido posturas antagónicas y además basadas en una dualidad que ha habido entre el bien es algo bueno, es algo perfecto, prístino, todo estupendo. El imperio, el mal, los Sith, es todo lo malo. Es decir, Star Wars, al funcionar un poco como casi fábula para niños, Ujú. en esencia, ¿no? Es una de las ideas que Lucas siempre ha tratado de transmitir. Bebe de ese tipo de simpleza de historia donde simplemente separa totalmente el bien del mal. Poco Claro. también pasa en la obra de Tolkien, por ejemplo, ¿no? Ujú. Gran parte de su obra, digamos que hay menos escala de grises en comparación con otras historias. Por poner un ejemplo muy actual, hoy en día, como es Juego de Tronos, o ahora la Ujú. serie de La Casa del Dragón, El dragón. Ujú. donde Martin pues sí que nos muestra bueno, que a un nivel más realista nada es completamente bueno ni completamente malo. Una de las cosas que yo creo que nos va a traer Andor es precisamente un acercamiento a esa visión, es decir, a una visión mucho más realista, menos idealizada del bien y el mal, y sobre todo de las posturas, de las diferentes posturas. Preguntas si podemos ver alguien que trate de hacer el bien en el lado imperial. Es que esto al final no deja de ser eh, una cuestión de un punto de vista, ¿no? Ujú. El que está haciendo algo piensa que está haciendo algo bueno. Es decir, el imperio en sí tiene una ideología detrás que apoya y que defiende como algo que es positivo. Es decir, defienden un orden, un control que redunda en algo positivo para la sociedad, para el universo, para la galaxia. Eh, Claro, nosotros todavía no hemos visto en ninguno de estos proyectos que ha habido hasta ahora en Star Wars ese punto de vista. Siempre lo hemos visto desde el lado de los buenos, viendo Ujú. cómo el imperio lo hace mal, ¿no? O actúa mal. Pero sí que podría ser interesante ver desde el lado del imperio esa ideología, aunque tú sepas que está mal, pero, pero ponerse un poco en la piel, que al menos el punto de vista del que está narrando la historia en ese momento, del personaje del protagonista, del principal, de lo que sea estar en la piel del imperio. Eso creo que podría ser algo interesante y que le añadirá muchas capas a Star Wars. Y perdona que me he entretenido muchísimo con la No, respuesta. gracias. No, pero es que justo lo que compartías es muy valioso porque usualmente estamos acostumbrados a ver una dualidad opuesta, ¿no? Una dualidad rígida, y aquí el balance y estos tonos de grises, y con Qui-Gon y con Ahsoka mismo, que podemos encontrar desde la perspectiva de la luz
una perspectiva un poco más balanceada, que no quiere decir que toquen el lado oscuro, simplemente que llevan a otro esquema o a otra perspectiva sus acciones, ¿no? O también como cada vez Mm. nos presentan más historias de antihéroes, como Boba Fett, en donde el fin es positivo, pero pues el medio ahí puede ser un poco más cuestionable. Y eso da pie a la siguiente pregunta que te quería hacer sobre el fin justifica los medios, ¿no? Creo que con Andor en Rogue One notábamos y empezamos a encontrar estos esquemas en donde la Alianza Rebelde también podía hacer cosas un poco criticables o cuestionables, al menos desde la perspectiva moral. Evidentemente, en Clone Wars o en Rebels con Saw Gerrera podemos ir encontrando esta línea. Sabemos que nuevamente está acá Saw Gerrera. Entonces, ¿qué opinas acá al respecto de la otra perspectiva, de la violencia justificada o no justificada de la Alianza Rebelde? ¿Crees que también iremos por ahí? Ese es un tema un poco más complejo porque eh, depende también de cómo lo analices, ¿no? Si lo analizas como mensaje para crear una sociedad mejor, es cierto que estás dando un ejemplo más menos positivo, ¿no? Pero también es cierto que es más realista, ¿no? Hasta cierto punto. Y hay partes de una, o sea, el simple hecho de poner en marcha una rebelión, el propio concepto ya juega con la idea de romper con lo establecido y a veces esa rotura se puede llevar a cabo por métodos muy loables y también se puede llevar a cabo por métodos que no lo son. Eh, de hecho, presenta una de esas grandes preguntas como tú dices, ¿justifica los medios? O sea, el fin justifica los medios. El hecho de que en Star Wars nos muestren, o sea, se alejen un poco de esa visión de que los buenos lo hacen todo bien Claro. y su camino es siempre recto, y que te muestren un punto en el cual eh, las cosas no son siempre unicornios y arcoíris. En el lado positivo, pues también es realista, ¿no? Y de hecho ya Lucas y Filoni mostraron mucho de esto con el ejemplo que tú has puesto, que creo que es el mejor. Ya lo hizo incluso Lucas antes. La evolución de Anakin no deja de ser sino una crítica al propio sistema del bien, a esos Jedi que tienen la absoluta certeza de que lo están haciendo todo bien, de que lo que ellos proponen es bueno sin opción a ser cuestionable. Y esto es interesante porque te mostraba ya ahí que, bueno, que nunca nada es ni blanco ni negro, y que incluso lo que a priori pueda ser muy positivo, pues también hay que siempre reconsiderarlo y ponerse en el lugar del otro, etcétera, porque pues te mostraban cómo todo ese bien puede tener dentro algo pues que esté podrido. Entonces, es una visión interesante porque se puede extrapolar a muchas cuestiones de nuestra sociedad real. Exacto, es que yo creo que eso es muy valioso cuando nos damos cuenta que más allá de las, no sé, las naves, las espadas láser, el que haya sonido en el espacio o las especies de la galaxia, podemos encontrar cosas que podemos traer para acá, ¿no? Y que ayudan Mm, mucho, y lo decías muy bien, David, como una especie de fábula, como una especie de mitología, en donde tenemos una historia en común, que en cualquier parte del mundo, alguien que nos identifiquemos, ya sea como fan o que al menos sí es la historia, pues es mucho más fácil porque ya no tienes que construir el escenario. Ya sabemos lo que mm. pasó con Anakin, ya sabemos cómo funcionó esto de la Alianza Rebelde y pues puede llevar a reflexiones pues interesantes para apropiarla, porque también quita expectativas o quita presión ante la figura heroica de tienes que ser perfecto, cosa que Sí. no necesariamente, ¿no? O sea, quieres ser mejor, quieres hacerlo bien por las y los demás, pero pues el sacrificio ya uno lo decide, ¿no? Y eso lo podemos llevar en el día a día y también hablando, por ejemplo, de violencia del imperio o de la alianza, tú decías una rebelión implica ya romper un status quo, no es lo mismo la violencia opresora que tiene el imperio para callar las voces, para, no sé, tener cero tolerancia a la violencia que se requiere para salir de ese punto de partida, ¿no? Y que ahí
evidentemente es mucho más complejo para explicar, por ejemplo, a un niño entre el bien y el mal, es mejor decir, no hagas esto. Pero para gente que ya no somos tan niños, pues ayuda bastante esto para analizar y darle otras escalas, ¿no? Mm, sin duda. Y en esta línea, uno de los planteamientos que ya se nos han ido revelando en información oficial, no sé si fue en la revista Empire o en algo, que se presentaban estos nuevos personajes y por fin veíamos mujeres en el Imperio, ¿no? Y que ella, no recuerdo ahora el nombre de este personaje, pero decía, yo quiero, o sea, como que parte de su pelea es demostrar o ir haciendo camino para que haya mujeres en el Imperio. Aquí, no sé, alguna reflexión que tengas, algo que te llame la atención de esto o es indiferente. Bueno, para mí es interesante, desde luego. Eh, Le están dando una capa más a nivel argumental, Ujú, en este caso al Imperio. Es cierto que durante toda la trilogía original y en las precuelas creo que también, pues sí, es verdad que la mayoría de los ejércitos y las tropas, etcétera, pues, básicamente estaban constituidas por hombres o por seres masculinos, ¿no? Eh, no sé, dentro de otras especies, cómo decirlo, pero bueno. sí, 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 Eh, claro. Obviamente, en nuestra propia historia, tradicionalmente ha sido bastante así, pero también es verdad que eso ha cambiado mucho en las últimas décadas, por ejemplo en España, donde ahora el ejército pues, es mucho más plural en ese sentido y ya no es tan raro pues, ver mujeres que también deciden esa rama profesional. Entonces, me parece bien que se incluya eso también en los proyectos que están desarrollando actualmente Star Wars o en cualquier otra franquicia del estilo. Y sobre todo, al fin y al cabo, estás en un mundo totalmente creado de la invención, con lo cual puedes hacer un poco lo que te convenga en ese sentido. Y aparte, pues también te permite hacer reflexiones sobre ese tema. Me consta que en la serie pues vamos a ver un poco esa situación de una mujer encontrarse en una situación de desventaja por el hecho de ser la única o, o no verse apoyada precisamente por el hecho de ser una mujer. Eh, Afortunadamente, este tipo de cuestiones van cambiando en nuestra sociedad poco a poco, cada vez se avanza, pero no quiere decir que esté todavía todo hecho, ni mucho menos, al menos en mi opinión. Por tanto, veo bien que se expongan este tipo de cuestiones y que también, oye, dentro de esa visión del imperio como algo malo, pues también veo bien que se incluya esto como algo que también debe cambiarse, ¿no? Totalmente, porque a final de cuentas es un reflejo, es un espejo, el entretenimiento y son cosas que probablemente en el 77, cuando se estrenó Una Nueva Esperanza, no se discutía o ni siquiera se percibía con este enfoque, ¿no? No, exacto. O sea, yo, por ejemplo, no, mm, no me gusta juzgar con los ojos de hoy en día lo que se hizo en la época, lo cual tampoco quiere decir que estuviera bien, pero bueno, en ese momento no se planteaba, pero hoy día sí. Entonces, si hoy día lo planteamos, hoy sí que hay que reflejarlo también en lo que estás haciendo, ¿no? Y ya sí vimos en la trilogía secuela que, por ejemplo, el Imperio pues tenía tanto hombres como mujeres y es algo que ni siquiera a mí, por ejemplo, no me ni siquiera me fijé de una manera específica en Ajá. eso, o especial. Entiendo que hay gente que lo puede ver todavía y que todavía hay muchas partes de nuestra sociedad y muchas cuestiones en las cuales todavía vemos que hay una injusticia o desigualdad en ese sentido y bueno, que se toque el tema me parece interesante sin duda. Sí, totalmente. Y también abre una escala de posibilidades para también identificarse, ¿no? Y decir, o sea, cómo ayuda el tener figuras, en este caso, heroicas como en las secuelas, como Rey, en donde dices, pues bueno, se van rompiendo esos estereotipos y van siendo reflejos de las discusiones actuales. Y me gusta mucho eso que mencionas, coincido totalmente de no analizar con los ojos actuales problemáticas anteriores, sino ahora y de una
de un punto de vista muy proactivo, ¿no? Porque Mm. creo que Star Wars refleja cómo el mundo está cambiando y lo ha hecho en estos 45 años y también lo ha cambiado, desde la forma de contar historias hasta, no sé, la forma de interactuar como lo estamos haciendo nosotros o como la comunidad de fandom que existe y que va siendo suyo. Para ir cerrando, David, aquí, no sé, un comentario final sobre Andor, lo que esperas, lo que te emociona. Si hubiera alguien que está siguiendo este canal y que, no sé, dijera, no conozco bien de qué va o por qué me habría de gustar, si, no sé, las últimas 2 series habían sido en torno a personajes emblemáticos de Star Wars, ¿no? Como Boba Fett y Kenobi, y ahora dicen, ¿por qué, ¿por qué Andor, no? O no, no sé, creo que hay mucho hype que podemos tener, pero si tú quisieras contar un poco al respecto, te agradecería. Pues fíjate, yo creo que el hecho de ser un personaje no conocido, Andor, es un arma de doble filo y tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas, que es un poco lo que tú comentabas antes respecto a Din Djarin. El ser un personaje que hasta cierto punto, aunque ya lo conocemos, pero es un lienzo en blanco, no sabemos muy bien su historia, es un personaje cual hemos visto en una película con un reparto muy global, donde tenía un papel relevante, pero sin grandes aspavientos. Pues me parece que ya eso de por sí puede ser una ventaja. El hecho de que puedes hacer lo que quieras con este personaje. Y después está el tema de, como yo le llamo en Perdidos en Hot, el tema de los ingredientes que tiene esta serie. Tiene unos ingredientes que son increíbles. Tiene muy buen reparto. A mí, por lo menos, en lo personal, Diego Luna me parece un grandísimo actor. Tiene también a Genevieve O'Reilly, que es también una gran actriz. Tiene eh, no me acuerdo el nombre, Stellan Skarsgård, que Claro. también es un gran actor que va a interpretar a un personaje. Ahora no me acuerdo, creo que se llama Lucen el personaje. Lucen Río. Es decir, tienes un muy buen reparto. Pero sobre todo, en lo base, tienes a alguien escribiendo esta historia que es muy buen guionista, Sí. que es Tony Gilroy. Es decir, eh, hay guionistas que a lo mejor no los conocemos, no sabemos muy bien qué van a hacer. Por ejemplo, yo, una de las cosas que sí he criticado un poquito de Obi-Wan es que, bueno, es un personaje muy emblemático. Obviamente Lucasfilm iba a poner mucho para que esta historia fuera buena y me extrañó, por lo menos me sorprendió que trajeran a 2 guionistas, 3 en concreto, pero bueno, los 2 últimos, como son Hussein Amini y Jovi Harold, que realmente no son muy conocidos y que tampoco han tenido, no tienen a sus espaldas un currículum que digas tú, bueno, tienen todo el respeto del fandom por esto. Entonces eso me sorprendió. Sin embargo, en esta serie es todo lo contrario. Tienes a alguien que te guste más o menos lo que hace, lo hace muy bien. Y la crítica general a todos los trabajos de Tony Gilroy es muy buena. Es un señor además que tiene mucha experiencia, que tiene muchas historias a sus espaldas y que siempre garantiza un mínimo de calidad que ya pues a mí por lo menos me deja muy tranquilo de saber que, oye, esta historia va a ser buena, al menos va a tener unas garantías de que va a ser buena. Tiene detrás a grandes directores además, han traído muchísima gente de HBO a nivel técnico, esto es algo también muy interesante. De hecho estoy pensando en analizarlo algún día en el canal porque ha habido ahí un pequeño giro de timón por parte de Lucasfilm y ha contratado muchísima gente de HBO en diferentes secciones, dirección, fotografía, reparto, categorías técnicas. Y claro, querían hacer una serie más adulta, más seria, más profunda. Y HBO es cierto que trabaja muy bien ese tipo de géneros, ¿no? Entonces, yo le diría a todo el mundo que le dé una oportunidad a esta serie porque nos puede sorprender y sobre todo nos puede dar una gran historia, independientemente de que después haya más cameos o menos, que seguramente por lo que comentan no habrá grandes, no habrá mucho fan service, pero eso desde luego no quiere decir que la serie no pueda ser fantástica. Y el otro día, mira, di un ejemplo que me gustó a mí mismo, lo pensé, pero creo que es un buen ejemplo. Si tú piensas en historias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De películas que si te gusta ese tipo de cine, no en todas las películas sobre la Segunda Guerra Mundial aparece Hitler Claro, y claro, claro, es Churchill verdad. y Montgomery.
No, de hecho, una de las películas más míticas que hay, creo que es Salvar al Soldado Ryan. Ryan. No sé cómo Ujú. es en inglés, Saving Private Ryan, algo Private, así. sí, algo así. Eh, es una gran película y está centrada en un grupo y en una historia concreta, ficticia y narrada dentro del marco que es la Segunda Guerra Mundial. Tienes el desembarco de Normandía y después una historia centrada en un grupo de personajes. Andor en realidad no va a ser esto, va a ser una historia centrada en el gran conflicto de la Guerra Civil Galáctica, o de los prolegómenos más bien, donde vas a tener un personaje y una serie de personajes y una historia incluida en esto. Y puede ser genial, aunque no aparezcan los grandes nombres de la historia. Excelente ejemplo, ¿no? Creo que ayuda bastante a crear ese escenario y la historia por sí misma pinta para ser muy buena, ¿no? Para, no sé, atreverse a explorar regiones desconocidas en la historia que no hemos visto y también que de cierta Exacto. forma, bien manejado, nos puede dar un entendimiento diferente de lo que ya conocemos, ¿no? Eso a mí me parece magistral, como contenido que crean ahora puede reinventar o puede cambiar un poco la perspectiva del contenido de hace 45 años, ¿no? Es una locura eso, está brutal. Sí, sin duda. La verdad es que yo estoy muy ilusionado con esta serie. He de ser sincero, creo que de las que han presentado por ahora, aparte de Mandalorian, obviamente, es Ujú. la que más me llama la atención. Claro, sí, sí, coincido y creo que también el camino que se vaya construyendo va a abrir paso a otro tipo de spin-offs, a otro tipo de reflexiones, ¿no? Como que también es una forma en donde Lucas puede probar la recepción de algunos personajes o el enfoque que se pueda dar. Pero bueno, creo que lo dijiste muy bien. Pues David, te agradezco muchísimo este espacio. No quiero terminar sin una pregunta que a mí me hacen mucho y que seguramente te la podrían hacer a ti. A mí me preguntan por qué en Coruscant el psicólogo, ¿no? Y yo aquí creo que que si hubiera un psicólogo, pues probablemente estaría en esta parte de la galaxia, en el núcleo, y sería muy diferente un psicólogo en Tatooine, ¿no? Me imagino más en otro contexto, pero ¿por qué Hot, no? O sea, ¿por qué el nombre a ese momento clave del canon? Eh, aún no lo voy a explicar. Muy bien. Es algo que sí que me han preguntado algunas veces y hay un motivo bastante gracioso detrás y me lo estoy guardando, le digo, lo voy a reservar para algún momento especial. Así que si me lo permites, me lo voy a reservar la explicación de por qué he perdido Hot, de dónde viene ese nombre. ¿No? Y aquí yo creo que lo interesante es que hay una respuesta, ¿no? Y creo que no, nos dejas más en expectativa, sin duda. Hay una respuesta y creo que es divertida. Muy bien, pues eso es lo bueno, ¿no? Que queda esto abierto con un continuará para poder ahí profundizar al respecto. Pues no me queda otra más que agradecerte. Gracias por el espacio, gracias por el contenido tan profesional, tan frecuente, tan divertido que vas construyendo y por ser parte de esta comunidad también de psicólogo en Coruscant. Te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. Yo te agradezco a ti que me hayas invitado, la verdad es que ha sido un ratito muy ameno, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y también gracias a toda la gente que estuvo siguiendo este espacio. Saben que lo pueden encontrar esta discusión y este canal tanto en YouTube como en Spotify o también en Instagram. Y pues bueno, pues faltan 21 días para que se estrene Andor y pues sin duda hablar de estos temas, ¿no? Que pueden ser un poco, no sé, amenazantes, un poco complejos, ¿no? Del día a día, puede ser mucho más fácil si lo hablamos en una galaxia muy, muy lejana, así lo analizamos en primera persona. Nos vemos pronto. Gracias por estar. Hasta luego.